vamos a trabajar lo que es referente a la ecuación de la recta. Eso es lo que vamos a ir a trabajar. Entonces, la recta es un tema en el cual tiene infinidad de aplicaciones. Una de las aplicaciones es la economía, la administración, ¿no? Tenemos la ecuación de la recta también en física, también he visto que tiene aplicaciones con respecto a la ecuación de la recta, es importante, ¿no? Todo alumno en el cual estudia administración o estudia contabilidad tiene que conocer un poco de lo que es la ecuación de la recta, ¿no? Para que pueda identificar la ecuación de la oferta, la ecuación de la demanda, ¿no? La intersección, que es el punto de equilibrio, que es lo esencial para la carrera, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a definir lo que es, bueno, en primer lugar colocamos acá el tema, ¿no? La recta. Vamos acá a colocar entonces lo que vamos a estudiar, que es la recta, un tema muy conocido e importante también, parte de la geometría analítica, ¿no? La recta. Y después de colocar eso vamos a definir lo que es el ángulo de inclinación de una recta. Eso es lo principal que usted tiene que conocer, ¿no? Lo que es el ángulo de inclinación de una recta, por si acaso. Entonces vamos a colocar aquí, ¿no? Ángulo de inclinación de una recta. Colocamos entonces aquí. Ángulo de inclinación. Ángulo de inclinación de una recta, ¿no? De una recta. Ahí está, miren, mucha atención. Ya usted conoce el sistema coordenado rectangular, que es el plano cartesiano. Ya hemos estudiado en el anterior video. En el sistema coordenado rectangular hemos visto aquí, ¿no? Lo que es el plano cartesiano. Aquí está entonces lo que es el sistema coordenado rectangular. Y acá vamos a graficar diferentes tipos de recta, para que usted pueda identificar y visualizar el ángulo de inclinación de una recta. Acá ubicamos entonces nuestro origen de coordenadas, el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, ¿no? Entonces vamos a graficar dos tipos de rectas por aquí. A ver, acá ubicamos una recta, por ejemplo ahí, y acá ubicamos otra recta por acá. Mira, a ver. Uy, mira, ahí están las dos rectas que estamos graficando ahí. En el cual usted acá las va a denotar, pues, ¿no? Una notación puede ser recta L sub 1. La otra notación para esta recta vendría a ser recta L sub 2, por si acaso. Y vamos a trabajar lo que es el ángulo de inclinación. ¿Qué es el ángulo de inclinación? El ángulo de inclinación es el ángulo formado por el eje de las abscisas y la recta determinada, y la recta en un sentido antihorario, ¿no? Cuyo ángulo empieza en el eje de las abscisas. Ahí está. Ahí tenemos entonces nuestro ángulo de inclinación, ¿no? Es el ángulo formado por la recta L y el eje de las abscisas, ¿no? Siempre tomándolo con un sentido antihorario. Acá ubicamos entonces el ángulo alfa y acá ubicamos pues el ángulo teta, pues, ¿no? Hay que darse cuenta de algo, ¿no? Hay que darse cuenta de que alfa es el ángulo formado por la recta L sub 1 y el eje de las abscisas. Y teta es el ángulo formado por la recta L sub 2 y el eje de las abscisas, ¿no? Eso es lo principal. Entonces, alfa vendría a ser el ángulo formado, ahí está, por la recta L sub 1, está, y el eje de las abscisas. Ahí lo tienes, ¿no? Y el eje de las abscisas. Ahí está. Es decir, de que alfa es agudo, pues, ¿no? Alfa es agudo. Es decir, alfa es un ángulo agudo. Por decir, alfa varía de 0 a 90 grados, es un ángulo agudo. Y teta vendría a ser la medida del ángulo formado por la recta L sub 2, ahí está, la recta L sub 2, y el eje de las abscisas. Ahí lo tienes, y el eje de las abscisas. Señores, ahí tendríamos el ángulo formado, ¿no? Por las dos rectas que tú ves ahí y el eje de las abscisas. Alfa es agudo, efectivamente alfa tiene que ser agudo y teta tiene que ser obtuso. ¿Cuándo un ángulo es agudo? Cuando el ángulo varía de 0 a 90 grados, por si acaso. Ahí está. ¿Y cuando el ángulo es obtuso? Cuando el ángulo varía de 90 grados, ¿a dónde? A 180 grados. Eso, por favor, tenerlo muy en cuenta con respecto a la ecuación de la recta, bueno, al ángulo de inclinación de una recta. Ahora vamos a definir lo que es la pendiente de una recta. Cuando yo le defino a usted
pendiente de una recta, eso es importante, porque es lo que usted va a estudiar más adelante, ¿no? Entonces colocamos acá lo que es pendiente de una recta. Pendiente de una recta. ¿Qué es la pendiente de una recta? La pendiente de una recta, como definición, se define como la tangente trigonométrica, ojo, la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. ¿Te das cuenta? Así de sencillo. Se define como la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación, ya sea pues de este ángulo alfa o ya sea pues de este ángulo teta. Entonces lo que usted va a colocar es lo siguiente, mucha atención, y se denota con una letra M, señores, M de una letra M. Entonces vamos a decir así, que la pendiente de la recta 1 va a ser igual a la tangente de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una cosita, como alfa es agudo, entonces vamos a decir que la pendiente tiene que ser positiva, por si acaso. La pendiente de la recta 2 es igual a ¿cuánto? A la tangente del ángulo teta. Pero como este ángulo es obtuso, entonces, ¿qué vamos a decir? Que la pendiente tiene que ser negativa. Ah, ya, mira, esa es la definición. Esa es la definición en la cual usted tiene que tener en cuenta por si acaso. Importante, ¿ah? Importante con respecto, ojo, a la definición de esto de aquí. Y para los que no se acuerdan, la tangente es igual siempre cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es en trigonometría, ¿no? Es igual a la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación de una recta, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a ver esto de el cálculo de la pendiente. Cuando yo les hable a ustedes entonces del cálculo de la pendiente, eso lo podemos demostrar. Y es fácil su demostración, no es complicada la demostración. Entonces acá ubicamos lo siguiente. Mucha atención. Cálculo de la pendiente de una recta. Ubicamos entonces así. Cálculo de la pendiente de una recta. Mucha atención. ¿Cómo es el cálculo de la pendiente de una recta? Facilísimo. Pues ubica acá entonces el eje de las ordenadas. Vamos a demostrar. Eje de las ordenadas. Ubicas acá el eje de las abscisas, a ver un poquito más abajo porque vamos a demostrar esto. Acá el eje de las abscisas, mira, ¿ve? Ahí está. Vamos a demostrar. Y por aquí, a ver, vamos a ubicar entonces aquí lo siguiente, ¿no? Eje de las abscisas, el eje de las ordenadas para que podamos visualizarlo bien. Abscisas, ordenadas y origen de coordenadas, ¿no? Vamos entonces ahora a graficar una recta aquí. Ubiquemos una recta cualquiera. Por aquí. Miren, ¿eh? Ahí está la recta. Acá ubicamos una recta cualquiera, jóvenes. Ahí está. Para poder sacar la pendiente o calcular la pendiente como usted lo quiera determinar, necesito dos puntos de la recta. Obvio que acá tenemos el ángulo de inclinación. Ojo, ahí está el ángulo de inclinación. Y acá tenemos a nuestra recta L. Es una notación, la recta L. Vamos a ubicar dos puntos. Ubiquemos acá un punto que le voy a denominar X1. Punto y coma y sub 1, y ubiquemos por acá otro punto en el cual le voy a denominar x sub 2, punto y coma y sub 2. Oye, ¿qué voy a hacer con esos puntos? Fácil, voy a trazar rectas paralelas a los ejes. Tracemos rectas paralelas a los ejes como ya hemos enseñado, mira, ve. Trazamos acá entonces rectas paralelas a los ejes. ¿Para qué hago eso? Para que usted identifique de que esta distancia es ¿quién? X sub 1. Para que usted identifique de que esta distancia niño-niña, ¿quién es? Y sub 1, ¿sí o no? Paralela, mira, es paralela. Esto de acá también, ¿quién tiene que ser? Y sub 1. Déjelo ahí nomás. Acá también trazamos rectas paralelas a los ejes. Ojo, son rectas paralelas, ¿ah? Y rectas paralelas a los ejes. Ahí lo tienes. ¿Qué quiere decir aquí? Facilísimo. Quiere decir lo siguiente. Quiere decir de que en estas coordenadas, en esta coordenada que tú ves acá, al trazar las rectas paralelas, usted me tiene que indicar toda esta distancia que tú ves acá, ¿quién es? X sub 2. ¿Estamos de acuerdo? Y toda esta distancia que tú ves acá, mira, ahí está, que es paralelo a esto, inmediatamente son paralelas, por eso son rectas paralelas. ¿Cuánto equivale? Y sub 2, pues.
Esto equivale a y sub 2. Acá también esto tiene que equivaler ¿cuánto? Y sub 2. Entonces, esto usted lo puede seguir prolongando, porque son rectas paralelas, por si acaso. Puede seguir prolongándolo hasta llegar aquí. Y acá formamos un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque son paralelas, ¿sí o no? Lo que yo necesito calcular, joven, lo que yo necesito calcular es esto, mira, ve. Necesito calcular esa distancia y necesito calcular esta otra distancia. Uy, profe, papayita, papayita. Si esto vale y sub 1, y sub 1, paralela acá también, ¿quién sería? Y sub 1. Entonces, eso quiere decir de que esta porción de aquí, ¿cuánto vale? ¿Ah? Y sub 2 menos ¿cuánto? Menos y sub 1. Ya tenemos esta distancia que tú ves aquí. Esta distancia también la conoces. ¿Cuánto equivale a esta distancia? X sub 2 menos X sub 1. Mira, el más grande menos el más chiquito. Entonces sería aquí X sub 2 menos X sub 1. Mucha atención acá. Quiere decir también lo siguiente, que si acá es 90 grados, mira, ve, acá tendríamos ángulos alternos internos, ¿sí o no? O si no, simplemente haz esto. Alfa 90, alfa 90, alfa 90, 90 menos alfa, 90, ¿esto quién es? Alfa, ¿sí o no? Se acabó el problema. Y miren aquí. Triángulo rectángulo, ¿sí? Triángulo rectángulo. Vamos a demostrar entonces la pendiente, pues joven. La pendiente, por definición, es la tangente de este ángulo de inclinación. Y ustedes deben conocer lo siguiente, pues, ¿no? Que la tangente en todo triángulo rectángulo, acá igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí o no? Ya a trabajar, pues. Cateto opuesto, ¿quién sería? Y sub 2 menos y sub 1, ahí está, sobre el cateto adyacente. ¿Quién vendría a ser el cateto adyacente ahí? ¿Quién vendría a ser el cateto adyacente? X sub 2 menos X sub 1. Y ahí tendríamos, angelitos, la pendiente de una recta demostrada. Demostrada. Esto es importante, ¿no? Usted por medio de la pendiente puede saber qué tipo de recta es. Por ejemplo, la oferta tiene una pendiente positiva y la demanda tiene una pendiente negativa, por si acaso. Eso es lo que usted va a identificar mucho más adelante. Entonces acá tendríamos el cálculo de la pendiente de una recta, por si acaso. Cálculo de la pendiente de una recta. Ahora, después de ello, vamos acá a colocar el siguiente ejemplo para que vean que no es complicado. Si yo le pongo acá, ejemplito, le pongo un segmento de recta, cualquier segmento de recta, algo rápido, algo chiquito. Acá le colocamos 2,3, acá le colocamos 4,7, no tiene por qué asustarse. Pues la pendiente, ¿cómo lo vas a calcular? Fácil. Mira, resta de ordenadas sobre la resta de abscisas, nada más. Resta de ordenadas sobre la resta de abscisas. A ver, resta de ordenadas, 7 menos 3. 7 menos 3 sobre la resta de abscisas, 4 menos 2. 4 menos 2. Automáticamente esto ya salió. 4GA, 4 entre 2 vendría a ser ¿cuánto, señores? 2 la solución, ¿no? 2 la solución. Así entonces sacamos la pendiente de una recta, por si acaso, ¿no? La pendiente de una recta. No es complicado, no es tedioso. Ahora vamos a trabajar lo siguiente, ¿no? Después de ver el cálculo de la pendiente de una recta, hay que ver las formas de la ecuación de una recta. Formas de la ecuación de una recta. Mucha atención. Lo esencial que el alumno debe conocer es lo siguiente. Mucha atención aquí, ¿eh? Mucha atención. Esto es lo esencial, ¿eh? Ya después con los ejercicios va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más sencillo. Cuando yo le hable ahora de las formas de la ecuación de una recta, colocamos entonces aquí formas de la ecuación de una recta, ¿eh? Así colocamos entonces. Formas de la ecuación de una recta. Ya, todos atentos aquí a lo que voy a explicar. ¿Cuál es la primera forma de la ecuación de una recta? La primera forma que usted tiene que estudiar es dado un punto y su pendiente, por si acaso. Esa es la primera forma que vamos a estudiar. Dado un punto y su pendiente. Ecuación de una recta, dado un punto y su pendiente. Mucha atención. Entonces colocamos aquí, dado un punto y su pendiente. Nada más. Es importante, ¿eh? Bueno, al final en los ejercicios va a ser mucho más fácil
Pero igual es importante trabajar esto, ¿no? Como una cuestión de formalidad. Dibujamos acá una recta, por si acaso. Acá ubicamos la misma recta, ahí está, en el sistema coordenado rectangular. Todo está en base del sistema coordenado rectangular. Ubicamos acá un punto que usted conoce, y también le dan la pendiente, o sea, también le dan la pendiente. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer acá, joven? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar acá un punto desconocido. A este punto desconocido se le denomina punto móvil, así se denomina, o también punto de paso, por si acaso. Punto móvil o punto de paso. Colocamos entonces acá la frase. Punto móvil, así se le denomina, o también un punto de paso. Ahí lo tienes, ¿ya? Punto móvil o punto de paso, al punto desconocido. A ese punto desconocido le denominamos punto móvil o punto de paso. Entonces, al sacar la pendiente, usted ya sabe cómo trabajar esto, ¿sí? Pues, ¿cómo sería la pendiente? Y menos b, resta de ordenadas, sobre x menos a, resta de abscisas. Entonces queda demostrada la ecuación. Pues la ecuación sería así. La pendiente multiplicado por x menos a es igual a ¿cuánto? Y menos b. Ahí tendríamos entonces esa ecuación de la forma dado un punto y su pendiente. Como te digo, cuando hagamos ejercicios, esto ya va a quedar mucho más claro. Ahorita en la teoría podría ser un poquito más complejo, un poquito más tedioso, pero ya en los problemas va a ser mucho más fácil. La siguiente forma en la cual debe usted conocer, hay varias formas, pero yo voy a hacer las más importantes, es la siguiente. De frente me voy con la ecuación general. De frente me voy con eso porque hay cosas más importantes que hacer aquí. Colocamos entonces la forma de la ecuación general, así se le denomina, o también paramétrica. Ecuación general o paramétrica de la recta, ¿no? De una recta. Ahí está. Ecuación general o paramétrica de una recta. Recuerden que estamos en el sistema coordenado rectangular, por si acaso. Recuerden eso. Estamos en el sistema coordenado. Y no le he puesto así porque no quise, ¿ya? Entonces acá ubicamos el sistema coordenado rectangular. Ahí lo tienes. Eje de las abscisas, eje de las ordenadas. Yo siempre le digo a todos mis alumnos, que sea de colegio o de academia, que ese tema es importantísimo. Este tema es importante, siempre lo vas a utilizar, siempre te va a servir. Ubicamos por acá la recta. Miren, acá ubicamos la recta. Esta va a ser la recta, señores. Acá tenemos la recta. Pues la ecuación general o paramétrica de la recta va a ser esta, mira. L, así lo colocas, 2 puntos, y le vas a colocar esto. A por X, más B por Y, más C, igual a 0. Esa es la ecuación general o paramétrica, del cual acá puedes calcular la pendiente. ¿Cómo sacamos la pendiente? Fácil, la pendiente va a ser igual a ¿cuánto? A menos A sobre ¿cuánto? Sobre B. Eso no olvidarse. Menos A sobre B vendría a ser entonces la pendiente de esta recta, ¿no? De esta recta que representa la ecuación general. La ecuación general, o también más conocido como la ecuación paramétrica, ¿no? Eso es lo que debes tener en cuenta. Ahí está, ¿no? Mira, ve. La pendiente de una recta. Ahí está. Esto es importante, ¿no? Importantísimo. Ahora vamos a estudiar algunas propiedades, ¿no? Algunas propiedades en el cual usted tiene que tener en cuenta, ¿no? A ver, vamos a estudiar aquí algunas propiedades de la recta. Atentos todos. Mucha atención. A ver, cuando yo se le ponga rectas perpendiculares, o también más conocido como rectas ortogonales, ¿no? Entonces acá vamos a colocar algunas propiedades para que usted lo tenga en cuenta. Colocamos entonces aquí algunas propiedades de la recta, ¿no? Propiedades. Entonces colocamos rectas ortogonales. Eso es lo principal. Rectas ortogonales. ¿Qué significa ortogonal? No vayas a pensar que es mañosería, no. Ortogonal significa perpendicular, lo que forma 90 grados. Recuerden que acá podemos tener lo siguiente. Estamos acá entonces, mira.
sistema coordenado, ahí lo tienes, eje de las ordenadas, bueno, eje de las abscisas, eje de las coordenadas por aquí, ahí lo tienes nuestro origen de coordenadas, y la característica va a ser la siguiente, mucha atención, y acá ubicamos una recta, y por acá vamos a ubicar otra recta por aquí. Miren, esa es la característica fundamental. Pero ¿qué pasó al momento de ubicar dichas rectas? Al momento de ubicar dichas rectas, jóvenes, forman un ángulo de ¿cuánto? Un ángulo de 90 grados. Uy, mira, esa es la característica. Ahí está. Entonces acá tendríamos la recta L sub 1, la recta L sub 2. A eso se le llama ortogonal porque forman un ángulo de 90 grados. ¿Qué se cumple? Que si la recta L1, mire usted aquí, es perpendicular a la recta L sub 2, entonces se va a cumplir lo siguiente, que el producto de pendientes siempre va a ser igual a ¿cuánto? A menos 1. Eso no olvidarse. Eso es lo que se va a cumplir ahí, jóvenes, que el producto de las pendientes siempre va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a menos 1. Eso no olvidarse, ¿no? Importantísimo. Pero cuando yo le hable ahora a usted de rectas paralelas, ubicamos acá entonces, rectas paralelas, las rectas paralelas tienen la siguiente forma, jóvenes, mucha atención. Igual ubicamos aquí el mismo sistema coordenado rectangular, por si acaso, eje de las coordenadas, eje de las abscisas, ahí lo tienes. Ubicamos entonces acá eje de las abscisas, eje de las ordenadas, el origen de coordenadas. Graficamos las dos rectas aquí. Pero ¿cuál es la característica fundamental de esas dos rectas? Que no se intersectan, por eso que son paralelas, no se intersectan. Entonces, como no se intersectan, acá usted se da cuenta de algo, que tienen el mismo ángulo de inclinación. Entonces, si tienen el mismo ángulo de inclinación porque tienen el mismo sentido de la misma dirección, significa que las tangentes son iguales. Entonces, vamos a colocar acá. Si la recta L sub 1 es paralela con la recta L sub 2, entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Se va a cumplir que las pendientes, como tienen que ser iguales, por si acaso, ¿no? Las pendientes tienen que ser iguales. Ah, ya, profe, bacán, mira, ahí lo tienes. Importante. Y ya nos falta poco. Vamos ahora a estudiar ángulo formado entre dos rectas. Ángulo formado entre dos rectas. Miren aquí, mucha atención. Vamos entonces ahora a trabajar lo siguiente. Colocamos aquí lo que es el ángulo formado por dos rectas. Miren acá, mucha atención. Es importante también conocer esto, ¿ah? Ángulo formado entre dos rectas. Mira, uy, ¿cómo se trabajará eso? ¿Cómo se trabajará el ángulo formado entre dos rectas? Facilísimo. Miren aquí, ubicamos el sistema coordenado rectangular. Mucha atención. Ahí lo tienes. Ahí está. Eje de las ordenadas. Eje de las abscisas. Ahí está. Ubicamos aquí entonces, ¿no? Abscisa, ordenada, origen de coordenadas. Hacemos lo siguiente. Una recta por aquí y ubicamos otra recta por acá. Mucha atención. Ahí está. Acá voy a ubicar, por ejemplo, a ver, ubicamos a la recta L sub 1. Acá ubicamos a la recta L sub 2. Pero la característica fundamental es de que acá se ha formado un ángulo desconocido. No es 90, no es nada de eso. Es otro ángulo ahí. Señores, acá vamos a ubicar un ángulo de inclinación, un ángulo alfa. Y por acá ubicamos otro ángulo de inclinación. Colócale un ángulo omega. Yo le denomino este ángulo omega un ángulo W, por si acaso. En el cual, mire lo que yo voy a hacer aquí. Mucha atención. La pendiente de la recta 1 es igual a la tangente del ángulo de inclinación, alfa 1. La pendiente de la recta 2 es igual a la tangente del ángulo de inclinación de esa recta, de W. Señores, si acá es teta, acá ¿quién sería? Teta, ¿sí o no? Ahí está. Ángulo exterior, ángulos interiores. Ángulo exterior, ángulos interiores. El ángulo exterior siempre es igual a ¿cuánto? A la suma de los ángulos interiores. Pero yo quiero este maldito ángulo teta.
Pase a restar, despeje maldito. Teta es igual a ¿cuánto? W menos alfa. Niños, hacemos esto. La tangente de teta va a ser igual a ¿cuánto? A la tangente de W menos alfa. Esto es una identidad de ángulos compuestos. Por si acaso. ¿Cuál es esa identidad? Fácil, profe. Mire, 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 mire. Sería así. La tangente de W menos la tangente de alfa sobre ¿cuánto? Sobre 1 más la tangente de W por la tangente de alfa, por si acaso. Y esto vendría a ser igual a ¿cuánto? A la tangente de teta. ¿Qué es lo que entonces estoy demostrando, señores? Estoy demostrando algo. Que la tangente de teta, eso es lo que se va a demostrar, la tangente de este ángulo que ves acá, eso es lo que nos interesa, ¿no? Va a ser igual a ¿cuánto? Mucha atención. ¿Quién es tangente de W? ¿Quién es tangente de W? M2. Ahí está, M2. Entonces colocamos aquí pendiente de la recta 2 menos. ¿Quién es tangente de alfa? M1. La pendiente de la recta 1 sobre 1 más ¿cuánto? 1 más la multiplicación de las pendientes. Entonces, esto es lo que estoy demostrando, pues, ¿no? Este vendría a ser entonces el cálculo de ¿quién? ¿Cálculo de quién? Del ángulo formado entre dos rectas, mírame. El ángulo formado entre dos rectas. Eso es importante. Con demostración, con demostración. Y para culminar esta parte de recta, porque se podría decir prácticamente casi toda la teoría, vamos a ver lo siguiente. Una distancia de un punto a una recta. Miren aquí. Cuando yo le pongo a usted distancia de un punto a una recta, colocamos entonces aquí distancia de un punto a una recta L. Distancia de un punto a una recta. Uy, mire, vamos a trabajar aquí lo siguiente. Esto también se demuestra, pero ya en otro video ya demostraré la distancia de un punto a una recta más adelante todavía, ¿no? Ubicamos aquí. Sistema coordenado rectangular, mire. Porque su demostración tampoco no es tan facilísima, tan fácil que digamos, ¿no? Es una demostración más o menos, ¿no? Más o menos. Acá colocamos eje de las ordenadas, acá colocamos eje de las abscisas, ¿sí o no? Ubicamos entonces, ¿no? Abscisa, coordenada, origen de coordenadas. Vamos acá a ubicar a la recta, pero en su forma general, en la ecuación general. Ahí está, su forma paramétrica. Acá entonces ubicamos la recta, mire, acá está la recta, cuya ecuación general es de la siguiente manera. A por X más B por Y más C igual a 0, ¿no? La ecuación general de la recta. Pero en este plano, mire joven, en este plano cartesiano tenemos un punto cualquiera. Un punto de par ordenado M, N. ¿Estamos de acuerdo? Punto P. Del cual yo quisiera sacar la distancia de ese punto a esta recta. Mira, yo quisiera sacar la distancia de este punto P hacia la recta que tú ves acá. Eso es lo que yo necesito, la distancia entre esos dos puntos. Fácil, pues. Mire aquí, la distancia entonces del punto P con la recta L sería de la siguiente manera. Mucha atención. La fórmula sería así, mucha atención. Valor absoluto de quién? Todos atentos. De ese coeficiente que tú ves aquí, multiplicado por X. Esa X se reemplaza por M. A por M, más ¿cuánto? B, multiplicado por N, la Y lo reemplazamos por N, más C. Ahí está. En valor absoluto. ¿Todo entre cuánto? Entre la raíz cuadrada de los coeficientes al cuadrado, entre la raíz cuadrada de la suma, ¿no? De la suma del cuadrado de los coeficientes. Entonces usted va a colocar así, ¿no? A cuadrado más B cuadrado. Ahí lo tienes. Y ese vendría a ser, pues, la solución, o bueno, la distancia del punto, de ese punto a una recta, ¿no? Ahí lo tienes. Eso es lo que usted tiene que tener en cuenta, ¿no? Ahí está. Acá lo colocamos aquí. Mire, acá lo colocamos así. Eso es importante. Esto es importantísimo, ¿no? Y para culminar, cuando ya usted le hable de la distancia entre dos rectas paralelas, porque eso también existe, entonces acá colocamos distancia entre dos rectas paralelas.
distancia entre dos rectas paralelas. Uy, profe. Distancia entre dos rectas paralelas. Rapidito nomás. Ubicamos aquí. Rapidito nomás. ¿Ah? Ya no dibujamos el plano ni tanta cosa. Si no ubicas acá una recta, ubicas acá otra recta y ambas son paralelas. Voy a colocar esto. AX más BY más C sub 1 igual a 0. Y acá colocamos AX más BY más C sub 2 igual a 0. Te das cuenta que son paralelas, ¿por qué? Porque tienen los mismos coeficientes de las variables, ¿sí o no? Ya que la pendiente es menos A sobre B, tienen pendientes iguales. Lo único diferente son los términos independientes. Uy, profe. Entonces lo que necesito es sacar rapidito la distancia entre las dos rectas paralelas. Vamos a ver aquí. ¿Cuál sería entonces dicha distancia? La distancia sería así. Valor absoluto, ¿de quién? De la resta o diferencia de términos independientes, es decir, C sub 2 menos C sub 1, ahí está. O también puede ser viceversa, C sub 1 menos C sub 2, como está en valor absoluto, no importa, me llega, sobre la raíz cuadrada, ¿de cuánto da? De A cuadrado más B al cuadrado. Eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Ahí está entonces la distancia entre dos rectas paralelas. Ahí está. Distancia entre dos rectas paralelas. Pero lo que más se utiliza es esto, ¿no? Eso es lo que más se utiliza. Pero por si acaso estamos trabajando ello, ¿no? Distancia entre dos rectas paralelas. Eso es todo lo referente a la ecuación de la recta. A lo que es recta, la teoría, ¿no? Un porcentaje de 80, ¿no? De 80%, ¿no? Un 80% de teoría. Listo, gracias.